Bien, vamos a comenzar entonces esta clase, tal cual lo anticipábamos hace un instante, introduciéndonos al tema después de la lectura que han hecho del texto de cátedra y después de haber revisado el video que hemos propuesto también para el encuentro de hoy, introduciéndonos entonces a las funciones de variable compleja. En este momento, en este instante, simplemente voy a hacer un paseo rápido por estas primeras definiciones, que lo que intentan hacer es ampliar el concepto de función hacia el campo de los números complejos, por supuesto. Eh, de hecho, habrán notado ustedes que, situándonos en el texto de cátedra, estamos iniciando la unidad 3, allá por la página 35 de nuestro texto de cátedra. Comienza el texto haciendo como un recordatorio de la definición de una función. Definición que va a ser, como decíamos recién, cambiada de contexto un poquito, ya que los conjuntos de partida y de llegada de esa relación que vinculaba a estos conjuntos no van a ser campos numéricos dentro de los números reales, sino que van a estar inmersos en el campo de los números complejos, ¿sí? De ahí entonces esta sensación de que lo único que vamos a estar aportando en esta primera parte es cómo ampliamos este concepto y qué particularidades tiene una función en variable compleja, ¿no? Noten que hasta la notación va a ser bastante similar a lo que utilizamos con variables reales, eh, y una definición que iniciamos o que tomamos para iniciar la discusión podría ser la que estoy marcando aquí. Una función compleja es una función f cuyo dominio e imagen son subconjuntos del conjunto C de números complejos. Entonces definiremos una función compleja f evaluada en una variable independiente compleja z, este es el nombre de nuestra variable, de la siguiente manera. La función f entonces va desde los complejos a los complejos, ¿no? Z es el nombre que va a adquirir la variable, ahora independiente, y W es el nombre que va a tener la función, ¿sí? Generalmente vamos a utilizar esta nomenclatura W igual a f de z, donde ahí queda bien claro quién hace las veces entonces de variable independiente y de variable dependiente o función, ¿no? La primera diferencia que vamos a notar es que va a haber como diferentes modos de expresar nuestra f de z. ¿Qué quiero decir? Eh, debido a que z entonces es una variable compleja que tiene su parte real y su parte imaginaria, podríamos nosotros encontrar expresiones donde la f de z esté presentada como lo solíamos presentar también en variable real. El ejemplo 3.1 es bastante claro en ese sentido. Vamos a encontrar, y estoy hablando solo de maneras de escribir una función de variable compleja, expresiones de este tipo, reparecidas o bastante similares a la expresión que utilizamos en variable real. F de z igual a alguna expresión donde z sea protagonista dentro de las operaciones que hemos definido entre números complejos, donde z sea la protagonista. Por ejemplo, una función cuadrática o un polinomio de grado 2 del tipo 3z cuadrado más 1. La forma de pensar, entonces, esta expresión es la misma. La única diferencia, la misma que utilizamos en variable real, la única diferencia es que debemos recordar que z siempre, entonces, es una variable que puede tener tanto parte real como parte imaginaria, ¿sí? De hecho, podríamos, y seguramente va a ser parte de alguno de los ejercicios del práctico, evaluar esta expresión en algún valor de z, como lo propone acá la consigna, ¿no? Insisto, eso ya va a ser materia del ejemplo que van a estar desarrollando o que vamos a estar discutiendo seguramente. Pero hasta acá ninguna dificultad o nada nuevo. Va a ser muy usado por nosotros esto de identificar en la expresión de f de z cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Cosa que a primera vista, al menos, si está expresada la función, valga la redundancia, en función de z, no es identificable al menos a primera vista. ¿Qué quiero decir? Si después de
aplicar las operaciones que propone la relación entre la variable independiente y la variable dependiente, somos capaces de identificar, como en este ejemplo, cuál es la parte real después de haber aplicado la función a un caso y cuál es la parte imaginaria, en este caso el 4, se le da, en este contexto de las funciones de variable compleja, se le da a la parte real y a la parte imaginaria un nombre propio, como ustedes lo habrán notado, ¿no? Ese nombre, como ustedes lo habrán visto en lo que han leído para hoy, es U a la parte real de la función y B corta a la parte imaginaria de la función. Acá tenemos otro ejemplo entonces donde una función h ya no está expresada siendo z la protagonista del segundo miembro de esta expresión, sino que directamente está expresado en función de la parte real de la variable z, en función de x, y de la parte imaginaria de la variable z. Entonces, acá encontramos otra manera en la que podemos llegar a distinguir la presencia de una función de variable compleja. Esa manera que presenta el ejemplo 2, acá está sintetizada en esta notación. Una función, acuérdense que W era f de z, podrá ser expresada como la suma de dos partes. La parte real, a la cual llamamos u, como anticipábamos recién, que va a estar en función de x y, o sea, parte real y parte imaginaria de la variable z original. Y también una parte imaginaria, la cual llamamos b, b corto. Que también esa expresión puede contener tanto a x como a y de la variable original z. Ahora bien, hay una tercera manera. Estas dos formas entonces serían, tanto en el ejemplo como en el caso general, serían como una segunda manera, ¿no?, de expresarlo. Pero nosotros también sabemos que nuestro z, nuestro número complejo, también puede ser presentado de forma polar. Siendo r y θ el módulo y el argumento de nuestra variable z, entonces también podremos encontrar un tercer modo de representar una función de variable compleja, donde después de separar o distinguir parte real y parte imaginaria de lo que quedó en la expresión, cada una de estas partes, la parte real, la que se llama u, con una diferencia, un sombrerito, para diferenciarlo de la u anterior, donde u es función de r y θ, y b, que sería la parte imaginaria del resultado de la función, también son función de r y θ. ¿Sí? Suponiendo entonces que la variable z original a la cual fue aplicada la función estaba representada de la manera que muestra el texto aquí, ¿no? En el video que ustedes vieron estaba desarrollado este ejemplo, el ejemplo 3.3, donde una función bastante conocida, al menos en reales para nosotros, como puede ser la variable elevada al cuadrado, z cuadrado en este caso, estaba desarrollado ese ejemplo de las dos maneras. Pensando a z en su forma binómica o rectangular, llegando a esta expresión, ¿sí? Eso lo vieron en el video. De esta manera identificamos fácilmente, después de aplicar la operación, quién es u y quién es b. Y también el video muestra, pensando a z en su forma polar, llegar a una expresión totalmente equivalente a f de z, pero identificando ahora quién es u sombrerito y b sombrerito, ¿sí? O sea, la parte real y la parte imaginaria de la función f de z, pero expresada en forma, habiendo sido expresada en forma polar la variable z, ¿no? Tres maneras equivalentes entonces para expresar lo mismo. O expresarlo en función de z directamente, o expresarlo en función de x y de y, siendo x y y parte real y parte imaginaria de la variable z, o expresarlo en función de r y θ, ¿sí? Como lo muestra también el ejemplo. Hasta acá solamente diferencias en cuanto a las formas de presentarlo, ¿no?, que seguramente algunos de ustedes o todos ustedes lo habrán notado en la exposición del tema que han leído para hoy. Hay algo que sí es distintivo, y está bueno presentarlo. El texto de cátedra lo plantea casi como una excepción, pero existe la posibilidad de que una función, entonces, no tenga un único, que un elemento, de la función
esté conformado por un elemento del dominio, pero no necesariamente por un único elemento de la imagen, lo cual era una condición necesaria para la existencia de una función de variable real. ¿Qué quiero decir? Puede haber una función que para un elemento del dominio tenga más de una imagen. A esas funciones que van a ser fácilmente identificables, le vamos a llamar funciones multivaluadas, van a ser como casos particulares, y cuando hablemos a secas de función, quizás podamos mantener la definición que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento en la imagen, pero sabiendo ahora que en variable compleja puede haber algunas funciones, que las vamos a distinguir, insisto, que donde esto en realidad no sea la regla que determina si una función es o no tal cosa, sino que existen funciones que van a tener más de un resultado posible y le damos el nombre propio, de funciones multivaluadas, ¿no? Esto para ir adelantándonos, aunque no hemos mencionado casos en nuestro texto hasta esta altura y tampoco lo hemos hecho en el video, solamente adelantarnos de que esto va a existir, y esto amplía, ahora sí, hasta la definición coloquial de una función, ¿sí? Ya no vamos a hablar de un único elemento de la imagen, sino la posible existencia, en algunos casos, de más de un elemento. Algo que distingue también a las funciones de variable compleja es la imposibilidad de graficar en un mismo espacio geométrico la variable y la función, ¿sí? Entendiendo que ya una variable no puede ser representada en una recta numérica, sino que tiene que ser representada en un plano, o sea, necesitamos dos dimensiones para representar gráficamente una variable compleja. Estoy hablando del par ordenado XY o el par ordenado ρ, dependiendo si estamos en un sistema cartesiano o un sistema polar, de coordenadas polares. Necesitamos entonces ya un plano para representar la variable. Y como las imágenes de nuestras funciones también son números complejos, como lo notábamos recién en la nomenclatura, necesitaremos dos ejes más o un plano más para representar la imagen. Entonces, sería necesario un espacio geométrico de 4 dimensiones para poder relacionar las magnitudes representadas por la variable y por la función. Es por esto, entonces, que no vamos a poder graficar simultáneamente, cuando digo simultáneamente es en un mismo espacio geométrico, las dos cosas, el dominio y la imagen. Se elige entonces como una estrategia que tiene que ver con representar en dos planos, a partir de la relación f de z, la operación o las operaciones que genera esta función sobre alguna porción del plano z, que podemos denominar plano dominio, ¿sí? Con algunos elementos de otro plano, un plano W, donde graficaremos la ubicación de los puntos de la imagen, ¿sí? Esto va a ser lo más aproximado a graficar una función. Insisto, no lo podemos hacer, no es la gráfica de una función, pero sí es lo que vamos a llamar un mapeo de una función. Una porción del plano en que se transformaría, pensando que, insisto, esta porción del plano contiene a una alta cantidad de valores de la variable compleja, en que se transformaría esa porción del plano aplicándole una función f de z, pensando en también un espacio geométrico como imagen, ¿no? En qué porción de un plano se transformaría otro habiéndole aplicado una función f de z. Habrán notado ustedes que ese empeño en mostrar en qué se transforma una región de un plano se ha realizado en el ejemplo que se presentaba con z cuadrado en el video, y se presenta también en algún ejemplo en nuestro texto de cátedra, ¿no? A esa operación de ver la vinculación que existe entre los puntos del plano de la variable con el plano de la imagen, le vamos a llamar mapeo de una función o mapeo complejo. Y yendo o uniéndolo a la pregunta que hacía Matías antes de empezar con la grabación de esta clase, el segundo de los trabajos prácticos que vamos a presentar para la evaluación y la calificación de este proceso del cursado de la asignatura va a estar relacionado con esto, ¿sí? Realizar un mapeo de una porción arbitraria elegida por nosotros del plano, pensando en
en elementos del dominio de una función, hacer el mapeo o, dicho en otras palabras, determinar en qué otra porción del plano se transforma, ¿no? Esa va a ser una estrategia que vincula muchos contenidos del cálculo en variable compleja y que está presentado o va a estar presentado por nosotros en ese segundo trabajo práctico, donde podamos integrar, insisto, varios de los contenidos que vayamos desarrollando hasta ese momento. ¿Sí? Nada más por ahora. Doy lugar para que hagan alguna consulta sobre esta pequeña introducción, tratando de sintetizar entonces en esta introducción, antes de empezar a trabajar con algún ejemplo práctico, tratando de sintetizarlo entonces en algunos aspectos. La definición de función, las coincidencias y las diferencias con lo que teníamos ya conocido de funciones de variables reales, eh, esta posibilidad de encontrar entonces funciones multivaluadas y la imposibilidad de graficar como lo venimos haciendo, al menos en funciones de una única variable, de poder graficar en un plano, sino echar mano a esta estrategia que va a ser mapeo de funciones de variable compleja. Dejo abierto la posibilidad para que hagan alguna pregunta activando su audio. O si han hecho alguna pregunta en el chat, espero que me la transmitan, así podemos continuar con el segundo momento de la clase. ¿Alguna consulta, algún comentario, algo de lo que hayan visto en el video o leído en el texto que quieran consultar? Por ahí este es el momento, antes de pasar a la práctica, este es el momento para hacer alguna pregunta. Bueno, ahí la autora dice que por ahora ninguna pregunta. Ale, ¿algún comentario que quieras agregar, por favor? Sí, sí, se me ocurría que a ese texto le podríamos agregar también otra manera de describir a la nueva variable W, que sería la imagen, porque compartimos ahí en lo que está escrito cómo describir la parte real y la parte imaginaria de W con esos nombres que vamos a usar mucho, U y V, en función de X y Y y en función de R tita. Pero también podríamos pensar en describir a W a través de su módulo y de su argumento. Me doy cuenta que en algún momento lo vamos a hacer, inclusive en el video también se usa esa descripción, ¿no? Así que también podríamos pensar en describir a W a través de su módulo y a través de su argumento, ¿está bien? Y ese módulo y ese argumento podrían aparecer dependiendo del módulo y del argumento de Z, o podrían, en todo caso, también depender de X e Y, que son las partes reales e imaginarias de Z, ¿no? Digo porque también por ahí hay alguna manera del estudio de las funciones complejas que también se basa en esa descripción, ¿no? Bien. Nada más. Muy bien. Bueno, ¿algún comentario más? Si no, le damos lugar a Alba para que continúe con los ejemplos que ha preparado para nosotros. Bueno, Bueno, yo voy a presentar para ver los enunciados. Los ejercicios son ejercicios de la guía. Vamos a resolver algunos. El ejercicio 3.1 nos dice cuál es el dominio de definición de las siguientes funciones. Escriba cada una en la forma f de z igual a la parte real, que la llamamos u, más i, o la parte imaginaria, que la llamamos d.
y nos dan 3 funciones. Nosotros nos vamos a quedar con el apartado C. Vamos a resolver este ejercicio. Lo que necesitamos de la teoría, que lo planteó Gabriel, es tener presente qué es lo que es el dominio de una función, es decir, los valores de z que nos pueden producir una imagen a través de la función f. Y lo otro que necesitamos es poder trabajar con esta función para determinar la parte real u y la parte imaginaria b. Bueno, les muestro el pizarrón. Tenemos entonces la función f, que es igual a z menos i por z sobre z cuadrado más iz. Y lo primero que vamos a tratar de hacer es de ubicar el dominio de esta función. Como hacemos siempre, lo que tenemos que buscar es cuáles son los valores de z para los cuales vamos a tener problemas con la definición de la función. En este caso, vamos a mirar el denominador y necesitamos que este denominador no sea 0. Entonces, vamos a operar. Vamos a sacar factor común z. Y rápidamente podemos identificar que si no queremos que el denominador sea 0, vamos a necesitar que este z sea distinto de 0 y que este z sea distinto de menos i. Entonces vamos a expresar el dominio de la función f. Vamos a decir que es igual al conjunto. Una consulta, profe. Sí. Ahí no se puede sacar factor común arriba también. Sí, eliminar z. Sí, se puede sacar factor común arriba. Podemos hacer z igual a 1 menos i. Y en el denominador nos sigue quedando z más i. Pero para poder cancelar estos z, necesitamos que el z sea distinto de 0. O sea que más allá de lo que pase en el numerador, lo que nos va a permitir que la función esté definida en los valores de z es lo que ocurre en el denominador. Entonces, por eso dejamos para después el análisis del numerador. Cuando nosotros buscamos dominio de función, tenemos que, en este caso que tenemos un denominador, tratar de encontrar cuáles son los z que nos hacen que el denominador sea 0. Decimos entonces que en el dominio de la función están los z que pertenecen a los números complejos, tales que z sea distinto de 0 y z sea distinto de menos i. Esta sería la forma de describir el dominio de la función. Para la otra parte, que nos pide poder expresar a f de z en términos de la función u de 2 variables, x e y de la función b también de 2 variables, lo que vamos a necesitar hacer es, a partir de esta expresión donde aparecen los z, que aparezcan los x e y, e identificar cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Entonces, ahora sí, sabiendo que en el dominio excluimos los z iguales a 0, vamos a poder cancelar. Entonces vamos a trabajar con nuestra f de z, que va a ser 1 menos i dividido z más i. Este z tiene la forma x más y. Entonces en el denominador vamos a decir que la parte real es x, pero la parte imaginaria va a ser
y más 1. Como tenemos un número complejo en el denominador, para poder continuar operando, vamos a multiplicar y dividir por el conjugado. Y en el denominador nos queda x cuadrado. Cuando hacemos esto por esto, se nos cancela con esto por esto, y nos queda el cuadrado de y más 1. Y en el numerador, bueno, no me va a alcanzar el lugar. Voy a venir acá. Entonces el denominador es el que escribimos. Y en el numerador nos va a quedar 1 por x y real va a ser menos y por este término. Nos va a quedar menos por menos más, y por y menos 1, nos va a quedar un menos y más 1. Y la parte imaginaria va a ser y por x, nos va a quedar con un signo menos, y 1 por este término nos va a quedar menos y más 1. Entonces vamos a decir que esta parte es nuestra función de dos variables, u de x, y, que corresponde a la parte real, y esta otra parte, también con el denominador, será nuestra parte, nuestra función b, que corresponde a la parte imaginaria. Bueno, con eso habríamos resuelto el ejercicio 3.1. No sé si hay alguna pregunta. Una pregunta, ahí los z, eso, x más y, ¿es siempre así genérico el valor z? ¿Esto? Claro, es siempre ¿Sí? el mismo. En general, a un número complejo z, cualquiera, lo definimos en forma binómica como una parte real x más y por una parte imaginaria y. ¿Está bien? Esto es la forma genérica de un número complejo expresado en forma binómica. No sé si te aclaro la duda. Sí, sí, profe. Bueno. ¿Algo más? Alba, Sí. ahí, atendiendo a la pregunta, uno elige expresar a z como x más y, como bien decían de manera genérica, porque es la variable. Convenientemente, si así lo hubiera meritado la expresión de la función, podríamos también haber expresado z en forma genérica también, como r por e a la i tita. De acuerdo a las operaciones que estén vinculadas, uno podría, y lo que pide la consigna, por supuesto, uno podría elegir una forma genérica u otra de acuerdo a la facilidad o a la necesidad de hacer operaciones, ¿no? Si hubiéramos elegido representar a z como r por e a la i tita, hubiéramos encontrado en f de z una expresión también con una u como parte real, con una b como parte imaginaria, la u sombrerito y la b sombrerito, como le llama el texto, con expresiones equivalentes, ¿no? Expresiones equivalentes, diferentes por supuesto en sus operaciones, en su expresión, pero que representen los mismos valores de la función. ¿Sí? Es eso que está
que está ahí escribiendo algo. Hubiéramos llegado a un resultado de ese tipo, identificando también parte real y parte imaginaria de la función, pero donde tanto la parte real como la parte imaginaria, en lugar de quedar en función de X y Y, quedan en función de R y de θ, ¿no? Bien. Bien, Gracias, Gabriel. Albita. No, gracias a vos. Bueno, pasamos al ejercicio que sigue, que es el 3-2. Voy a borrar la pizarra por si me hace falta. El ejercicio 3.2 dice, escriba las siguientes funciones en términos de z y z conjugado. Nos da 3 funciones, nosotros nos vamos a quedar con la primera. Y en definitiva lo que está expresado es una función de z, pero en vez de estar en términos de z explícitamente, está expresado como una función de xy y otra función de x y y. ¿Querés Entonces, mostrar algo lo que estás mirando en la pantalla? no lo estoy compartiendo. Ale, gracias. Claro, voy de nuevo. Entonces, en el ejercicio 3.2 nos piden escribir las funciones en términos de z y z conjugado. Nos vamos a quedar con el apartado A, donde lo que muestra el apartado A es una función de z, pero en vez de estar z presente explícitamente en la imagen, lo que tenemos son funciones u y b de las variables x y y. El propósito de esta práctica podría pensarse como que si entra una variable z y uno pretende que la salida tenga una variable z, ¿cómo podríamos hacer para que la imagen quede expresada en términos de z? Bueno, este ejercicio es muy sencillo. La estrategia es expresar a x y a y en términos de z y el ayudante que va a ser el z conjugado. De este modo reemplazamos a x por estas expresiones y vamos a obtener a f de z en términos de z y z conjugado. Para que hasta acá estaría la respuesta y estaría resuelto el ejercicio y estaría bien. Si uno quiere que este resultado coincida con el que se muestra en la guía de resolución, vamos a tener que recurrir a algunas otras expresiones con las cuales ya hemos operado en la primera unidad, y vamos a poder llegar a otro modo de expresar esta f de z que tiene este formato. Pero bueno, no es necesario llegar a este modo, pero sin duda es una forma más simple. Bueno, el propósito de la práctica es esto, tratar de ver que cuando nosotros decimos que tenemos una función f de z y miramos la imagen y no aparece ninguna z, bueno, podríamos conseguirlas mediante esta sustitución donde x e y las podemos expresar en términos de z y z conjugada. No sé si quieren que conversemos algo de este ejercicio. Ale o Gabriel, si quieren aportar algo más. Para mí ha estado claro, salvo que surja alguna duda, alguna pregunta. Bueno, yo no veo el chat, así que... No hay nada en el chat, Alba. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos con el 3.3. En el ejercicio 3.3 nos piden encontrar la imagen de funciones, que son las que se muestran en el apartado A, B y C, para dos valores de z. Uno de los valores de z es 2i y el otro valor es 1 menos i. Vamos a resolver
el apartado B. Y básicamente lo que nos está pidiendo el enunciado es para dos entradas diferentes, que serían 2i y 1 menos i, nos pregunta cuál es la imagen o cuál es la salida. Un modo de resolverlo es, bueno, comenzamos a operar a partir del formato que tiene nuestra función. Tenemos z, 2i. Lo que continuaríamos haciendo es encontrar el conjugado. Encontraríamos el recíproco del conjugado. Hacemos 1 sobre z conjugado. Y luego, para poder tratar de llegar a una expresión compleja que nos permite inferir cuál es el argumento o darnos cuenta cuál es el argumento, vamos a multiplicar y dividir por el conjugado de menos 2i o por i, alcanza. Y llegamos entonces que 1 sobre z conjugado, cuando lo evaluamos en 2i, es i sobre 2. ¿Qué podemos decir del argumento de i sobre 2? Es lo mismo que el argumento de i, pero como nos están pidiendo el argumento principal, nos vamos a quedar con pi sobre 2, que como está comprendido entre menos pi y pi, se trata de un argumento principal. Vamos a decir entonces que la salida o el valor de la función en 2i es pi sobre 2. Hacemos lo mismo para el otro valor de z, el 1 menos i. Operamos del mismo modo, calculamos primero el conjugado, luego hacemos el recíproco, multiplicamos y dividimos por el conjugado para tratar de llegar a una expresión que nos permita darnos cuenta cuál es el argumento. El resultado nos da 1 menos i sobre 2. ¿Cuál es el argumento de este número complejo? Pi sobre 4, dice un compañero. Ah, muy bien, muy bien. Pregunta en realidad si será pi sobre 4. Miren que acá hay un menos. ¿Alguien más que quiera compartir un resultado posible en el que están pensando? Menos pi sobre 4. Menos También pi sobre 4. pregunta otro compañero. Es menos pi sobre 4. Tenemos 1 de parte real y menos 1 de... En realidad es 1/2 de parte real y menos 1/2 de parte imaginaria. Eso hace que el argumento sea menos pi sobre 4 más 2k pi, pero como estamos buscando el argumento principal y este valor está comprendido entre menos pi y pi, nos vamos a quedar con menos pi sobre 4. Ahora, si nosotros en vez de tener que evaluar la función en 2 valores, hubiéramos tenido que evaluar la función en 80 valores, este método como que resulta un poco laborioso. Hacer esta operación, una para cada valor de entrada. Entonces, lo que podemos hacer es básicamente lo mismo, pero tratar de encontrar cuál es la forma que tiene 1 sobre z conjugado, es decir, que sea igual a un w. Entonces, sabiendo el valor de w, su expresión genérica, vamos a poder asociar para cada valor de la entrada cuál es el argumento que le corresponde. Entonces, vamos a considerar que W es 1 sobre Z conjugado. Vamos a reemplazar el Z conjugado, pero de manera genérica. Multiplicamos y dividimos por el conjugado del conjugado y obtenemos
esta expresión. La idea es indagar sobre el argumento de esta expresión, que sería nuestro W. Para indagar sobre el argumento, lo vamos a escribir en forma exponencial. En el denominador nos queda el módulo elevado al cuadrado, que no interviene en el argumento del W. Y en el numerador nos queda un tita más 2kπ. Decimos entonces que el argumento principal de W va a ser el tita, siempre y cuando tita esté comprendido entre menos pi y pi. Entonces, si usamos esta herramienta ahora para responder al enunciado, vamos a mirar el argumento de z. Z es igual a 2i. El argumento de z es pi sobre 2. Entonces, la salida es directamente pi sobre 2. Si miramos ahora el argumento de la entrada, porque estamos mirando tita, vemos que el argumento es menos pi sobre 4, por lo tanto la salida va a ser igual a menos pi sobre 4. Hemos encontrado un modo de, conociendo tita, que es el argumento de la entrada, vamos a poder conocer directamente el valor de la función en ese valor de z. No sé si hay alguna pregunta. No en el chat, Alba. Bueno. Bueno, son básicamente sencillos estos ejercicios, pero bueno, vale la pena hacerlos en algún momento para afianzarnos con la manipulación de estas operaciones. Y el último, que es el 3.4, nos dice: describa la imagen en el plano W de cualquier región D en el plano Z por la aplicación W igual a Z conjugado. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces, lo que nos está diciendo es, tenemos esta aplicación, nos dice que encontremos para alguna región del plano complejo Z, voy a proponer que nuestra región sea esta, que encontremos cómo se transforma esta región a través de la función f, que nos lleva al plano complejo W, donde vive la variable u y la variable b. Estamos pensando entonces la imagen como una u de x y de y más b de x. Bueno, en realidad yo escribí u de x y de y, y justamente en este caso vamos a trabajar con el modo, la nomenclatura exponencial. Nosotros tenemos un z que está en este plano complejo, lo escribimos en forma exponencial como módulo de z por e a la i tita, y sabemos que cuando buscamos el conjugado de este z, el módulo es el mismo, pero lo que hacía la operación conjugado era rebatir
respecto del eje X, el valor de Z. Entonces, en nuestro caso, si nuestra región es un cuadrado, esperaríamos que este cuadrado quede rebatido respecto del eje X y obtener la imagen en el plano W. Esto nos quedaría E a la menos I tita, ¿no? Entonces, si este punto Z tiene un ángulo tita, el ángulo menos tita lo vamos a identificar con este punto. Que es el que tiene la imagen. Lo importante es percibir que si nosotros miramos en el dominio esta región y la miramos en la imagen, uno podría pensar que este cuadrado o este rectángulo lo hemos bajado hasta que ocupe este lugar. Pero no ha sido bajado, sino que ha sido rebatido. Es decir, este lado corresponde a este lado. Vamos a ver esta aplicación usando GeoGebra. Ahora sí les voy a poner compartir la pantalla de nuevo. Bueno, lo que vamos a elegir primero es una región del plano Z, y para que no nos quede tan largo el ejercicio, voy a elegir un triángulo. Lo selecciono, marco los puntos, cualquier triángulo, ahí va. No me interesa que queden marcados los puntos A, B y C, así que los voy a borrar. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a donde está marcado puntos y vamos a elegir número complejo. Vamos a marcar un número complejo. Hoy me apareció de nuevo el ABC. Vamos a marcar número complejo, 1 en cada lado del polígono. Tiene la particularidad estos números complejos que nosotros los vamos a poder mover a lo largo de la arista. Bueno, y después lo que nos queda es escribir la función que queremos mapear. La vamos a llamar W sub 1 para considerar la arista C, que va a ser igual. Tiene la función conjugado, escribimos conjugado y fíjense que nos aparece. Y lo que colocamos en el lugar de X es Z sub 1. Y fíjense que nos aparece la imagen de Z1 con el nombre de W1. Vamos a duplicar esto para no escribir tanto. Este va a ser nuestro conjugado de Z2, lo vamos a llamar W sub 2. Y nos va a aparecer ahí la imagen. Y luego vamos a escribir W sub 3. Bueno, no lo duplique. Conjugado de Z sub 3. Bueno, entonces lo que vamos a poder ver es que cuando nosotros movamos Z1, vamos a ver la imagen en W1. Para poder representar la región completa o la imagen de la región completa, le vamos a pedir acá que en configuración que nos muestre el rastro. Lo mismo vamos a hacer para W2 y lo mismo para W3. Entonces ahora sí, cuando nosotros movamos Z1 vamos a estar viendo la imagen.
Si lo paso más despacito, completo todos los puntos. Cuando movamos W2 vamos a estar viendo la imagen. Y cuando movamos Z3 vamos a estar viendo la imagen. Bueno, no cabe duda que ocurrió lo que esperábamos que ocurriera, que la función Z conjugado lo que hace es rebatir la región respecto del eje X. Si tomamos otra región, por ejemplo, una circunferencia, la voy a hacer de este lado. No me importan estos puntos. Vamos a repetir el mismo procedimiento, vamos a colocar un punto complejo sobre la circunferencia, entonces vamos a elegir número complejo, lo coloco sobre la circunferencia, y lo que quiero ver ahora es la imagen de ese número complejo. Voy a escribir W4, que va a ser igual al conjugado de Z4. Para poder ver, le voy a pedir que me muestre el rastro. Entonces, cuando recorramos la circunferencia, vamos a obtener una circunferencia que está rebatida respecto del eje. El apartado B nos pide, lo voy a escribir a la pizarra. Nos pide que analicemos la función, pero cuando cambia la función, nuestra función es z conjugado más 1. Es decir, podríamos pensar que respecto de lo que tenemos dibujado en la pantalla, hay una traslación de una unidad en los reales. Vamos a analizar esto con la circunferencia, que es más fácil, porque con un solo punto la vemos. Vamos a anotar entonces esa función con el nombre de W5, que va a ser igual al Z4 conjugado más 1. Bueno, y a esta función le vamos a cambiar el color para poder distinguirla. Entonces, cuando recorremos la circunferencia, obtenemos la misma circunferencia que antes, pero trasladada una unidad en los reales. Cuando uno mueve este dibujo, se va a borrar lo que tenemos. Enseguida se borra. Lo que vamos a ver ahora es esto que decíamos que en realidad no es una circunferencia trasladada, llevada hacia abajo, sino que es rebatida. Cuando nosotros movemos sobre la mitad inferior de la circunferencia, obtenemos la parte superior de la imagen. Para completarla, tenemos que recorrer la parte superior y dibuja en la imagen la parte inferior. ¿Alguna pregunta, algo que quieran que charlemos de esto? Para cambiarlo, espejarlo respecto al eje imaginario sería, en vez de conjugado, sería menos, ¿o no? Habría que buscar cuál es la función que hace eso. Sí, me parece que la intuición va para donde está apuntando Andrés, que lo que hay que cambiar para que refleje es solo la parte real, el signo de la parte real, ¿está bien? El que tiene la variable z, cambiárselo para
que termine con el mismo signo, pero cambiado, con el mismo valor, pero cambiado de signo. Pero es lo que dice Ala, habría que buscarle bien la forma de la función, la expresión analítica de la función, pero me parece que va en ese sentido que propone Andrés. No, pero me parece que en menos Z también te cambia el signo Claro, de la parte del imaginario. No digo menos Z, digo cambiar el signo a la parte real, no dije menos Z, ¿eh? Podría ser menos Z conjugado. Ahí te recupera el signo de la parte real, de la parte imaginaria, y te cambia el de la parte real. Esta digo, que sea W igual a menos Z conjugado. Esto sería menos X menos YY. La parte real te queda cambiada de signo y la parte imaginaria te queda con el mismo signo. Pero bueno, hay que buscar cuál es la función. Bueno, si no hay alguna pregunta más, pasamos a la última parte de este ejercicio. Que nos pide, lo voy a leer de mi hoja, si ustedes lo pueden ir leyendo de la suya. Nos dice verificar que la transformación W igual Z cuadrado, que estaba en el video, convierte el área sombreada a la siguiente figura. La voy a tratar de reproducir en este dibujo. Tiene dos hipérbolas. A esta la llama 2xy igual a C2. 2xy igual a C2. Y tiene otras dos hipérbolas que abrazan al eje X, que las nombramos como x cuadrado menos y cuadrado igual a D1. Este es el plano complejo Z. Lo que nos dice el enunciado es que verifiquemos que esta transformación transforma esta región en un rectángulo ubicado en el plano W. Si nosotros operamos con nuestra función z cuadrado, esto nos queda x cuadrado menos y cuadrado más y por 2xy. Perdón, Alba. Sí. Pensando en el video, ¿podrías dejar de compartir un instante la pantalla si vemos la pizarra? La pizarra. Si vos dejas de para que veamos en primer. Si dejas de compartir la pantalla, te vemos a vos que vas hablando. Pensando Sí, solamente comprendo. para que se vea en el video, en la grabación del video, ¿sí? Comprendo. Ahí está, gracias. Olvido hacerlo. Está bien, está bien. Gracias, Alba. Gracias. Bueno, lo que venía diciendo es que la propuesta de este ejercicio es mostrar que esta transformación, W igual Z cuadrado, transforma esta región que está comprendida entre dos conjuntos de hipérbolas, unas que abrazan el eje X, que son las rojas, y otras rotadas 45 grados, que son las negras, transforman esta región en un rectángulo en el plano complejo W. Entonces, para hacer ese análisis, lo que vamos a observar es que la parte real, que llamamos U, tiene la misma forma que el conjunto de hipérbolas rojas,
y la parte imaginaria de W, que llamamos B, tiene la misma forma que las hipérbolas negras. Podríamos decir entonces que nuestro U, que es igual a x cuadrado menos y cuadrado, va a estar comprendido entre D1 y D2, y que nuestro B, que tiene la forma de 2xy, va a estar comprendido entre C1 y C2. Bueno, si nosotros dibujamos en el plano W, nos va a quedar la región comprendida U entre, ahí me equivoqué, esto es D, U comprendido entre D1 y D2, y entre C1 y C2 va a quedar la variable B, y la región termina transformada en un rectángulo. Lo vamos a ver en GeoGebra, yo ya lo tengo hecho, así que es un ratito. Ya lo encuentro, aquí está. Bueno, fíjense que la que está dibujada acá es la región en el plano complejo Z. Tengo los números complejos que voy a mover de forma tal que se mapee en el plano W la imagen de cada uno de estos trozos de curva. Entonces, bueno, los voy a colorear para que esto se vea, ahí aparecen los W. Y voy a comenzar moviendo el Z1. Esa es la imagen que se va mostrando en rojo. Se está dibujando en el plano W. En GeoGebra queda superpuesto con el plano Z. Dibujo ahora W2. Debería ser paralela a la línea roja. Y lo es. Acá voy a dibujar esto. Voy a mover Z3, que nos va a dar las líneas verticales. Y Z4, que nos va a dar la otra línea vertical. El cuadrado realmente tiene este tamaño, no es lo mismo que hice yo en la pizarra, más allá de que en este dibujo en GeoGebra quedan superpuestos el plano complejo Z con el plano complejo W, las escalas son reales. Bueno, si hay alguna duda respecto de esto, voy a dejar de compartir. Habría quedado concluida la práctica de este tema. Bueno, no aparecen, Alba, preguntas No. por el chat, ni nadie está abriendo el audio, pero me parece que esta colección de ejemplos que comienzan en quienes han podido ver el video y que cierra ahora con tu presentación, me parece que ofrece como una variedad para entender esta idea del mapeo que nos decía Gabriel, que es lo distintivo para las funciones de variables complejas. Porque, por ejemplo, de este ejemplo que has explicado y que has mostrado claramente en el GeoGebra, uno diría
que líneas que pertenecen a hipérbolas muy particulares, estas dos hipérbolas, ¿no? De estos dos tipos de familias, estas líneas son convertidas por la transformación z cuadrado en líneas verticales para las de una familia de hipérbolas y en líneas horizontales para la otra familia de hipérbolas. Es decir, convierte partes de hipérbolas en líneas verticales u horizontales, cosa que podría ser bien inesperado, ¿está bien? De lo que vimos, los que pudieron ver el video quizás puedan recordar que hay un ejemplo desarrollado en el que se muestra que la imagen de líneas verticales, ya no como estas que nos mostraba Alba, la imagen de líneas verticales con la misma transformación que z cuadrado, da como imágenes parábolas de ejes de simetría horizontales, ¿está bien? Ese estudio muestra entonces otro tipo de mapeo. Líneas verticales generan parábolas. El que nos mostró Alba, líneas que pertenecen a una hipérbola generan líneas verticales o horizontales. Y en otra parte del video también se muestra que parte de circunferencias son mapeadas también en circunferencias en las que cambia el radio y que también cambia el giro, ¿está bien? Me parece que estos tres ejemplos servirían para darnos una idea de qué es esto de ver el mapeo de una función, ¿está bien? Porque no estudiamos el efecto de la transformación z cuadrado sobre todo su dominio, sino que estudiamos sobre tipos de curvas. Y efectivamente este ejemplo, aunque es sencillo, es muy rico mostrando que si uno estudia distintas curvas, las imágenes que promueve esa transformación z cuadrado, francamente son figuras muy distintas, ¿está bien? Bueno, eso me parece remarcar con lo que estamos hablando sobre mapeo, que es lo nuevo, ¿no? ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Bueno, me da la impresión de que he quedado sola aquí. Si esto cierra de este modo bien, ¿quedan algunos ejercicios para seguir resolviendo, Alba? Sí, quedaban algunos incisos para seguir resolviendo. Podríamos pensar, tenemos dos opciones. Tenemos preparado algo vinculado con el límite de funciones de variable compleja, que nos va a llevar un rato más, una media hora supongo yo que nos va a llevar. Tenemos unas 9 diapositivas en una presentación PowerPoint. ¿Quieren que pensemos en hacer un descanso? 5 o 10 minutos para preparar el mate, para cargar las pilas y volvemos en 10 minutos. ¿Sí? Sí. Sí, Bueno, sí, me parece bien. bárbaro. Bueno, nos ponemos de acuerdo, entonces 10 minutos está bien para que volvamos acá. Sí, sí, Ale. Bueno, paro la grabación e iniciamos otra de nuevo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Dale, muy bien. Bueno, nos vemos en 10 minutos entonces. Yo también voy a hacer el mate.